Un artículo de Wall Street Journal ha puesto de nuevo sobre la mesa qué pasó con los gasoductos Nord Stream y quién fue el responsable de su sabotaje. Una vez más tenemos que dedicarnos a hablar de esta cuestión, así que vamos con ello. Como sabéis, los gasoductos Nord Stream eran dos gasoductos que atravesaban el lecho marino del mar Báltico y que tenían como objetivo para Rusia el poder circunvalar el envío de gas natural a Europa por países que no hubieran sido de la esfera exsoviética y con los cuales Rusia no tenía, digamos que, especiales buenas relaciones. Y es por eso que estuvo buscando alternativas, por ejemplo, a que el gas natural pudiera atravesar Rumanía o Bulgaria para entrar en Europa y, desde luego, buscó alternativas para que dejara de entrar a través de Ucrania. Porque Ucrania, incluso antes de 2014, ya se había convertido en un problema para el negocio gasístico y, sobre todo, para las intenciones geopolíticas que Rusia tenía para el gas natural. Por ejemplo, en Alemania se estuvo justificando que esto era solamente un negocio y que, por lo tanto, lo que se estaba haciendo era llegar a un contrato con un suministrador, como era el caso de Rusia, para enviarlo el gas natural tan importante para la industria alemana a través de tubería y no tener que depender del gas natural licuado, que era mucho más caro. Y por lo tanto, que la productividad de la industria alemana dependía en gran medida de que esos proyectos al final se realizaran. Quizá era una casualidad que el antiguo canciller de Alemania, Gerhard Schröder, había ascendido después de ser canciller a la posición de máximo responsable de la empresa Gazprom, que iba a ser una de las propietarias de los gasoductos Nord Stream. En cualquier caso, se levantaron muchas voces advirtiendo que en términos geopolíticos Rusia conseguía tener una palanca con la cual influir de manera muy decisiva en el comportamiento de los europeos, de toda la Unión Europea, a través de su influencia principalmente en la economía más importante, que es Alemania. Y en esos estábamos cuando comenzó la guerra de Ucrania. Vladimir Putin no se puede decir que no haya utilizado la energía como un arma disuasoria frente a sus adversarios, y en este caso frente a los europeos, para que no se quejaran o no interviniesen, no pusieran sanciones adicionales a las que habían puesto ya en el año 2014, cuando comienza el conflicto del Donbass, a través precisamente de la utilización del gas natural. Y eso lo vimos desde principios de las amenazas rusas. Acordaos que Rusia ya había acumulado tropas en el año 2021 en una especie de prueba de cómo podía realizar la invasión a Ucrania y que a partir de septiembre del año 2021 los precios del gas comenzaron a subir. Y comenzaron a subir de forma muy importante hasta final de ese año 2021 para volver a incrementarse justo antes del comienzo de la invasión de Ucrania el 24 de febrero del año 2022. Por lo tanto, Vladimir Putin era muy consciente de qué era lo que quería conseguir con utilizar el gas y por lo tanto la energía como una forma de presión. Los alemanes, sin embargo, no se arredraron y no quisieron abrir la segunda línea, lo que se llamaba el Nord Stream 2, justificándose en que tenían que certificar la instalación. Y cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania decidieron que esa certificación no se iba a realizar. Desde ese momento el gas que llegaba a Alemania desde Rusia provenía principalmente del gas que atraviesa Ucrania, del gas que atraviesa a través del gasoducto Yamal Bielorrusia y del Nord Stream 1, que todavía tenía capacidad para enviar 55 BCM, es decir, 55.000 millones de metros cúbicos de gas a Alemania. El Nord Stream 2 hubiera incrementado, hubiera duplicado esa cantidad en otros 55 BCM, lo cual para la industria alemana, como os digo, era un gran objetivo porque preveían que para el año 2023 la industria alemana y los consumidores alemanes estarían recibiendo una cantidad de 140 BCM de gas por diversas fuentes. El problema fue que a partir de ese 15 de julio que os estoy comentando, los rusos pararon el envío de gas para hacer las labores de mantenimiento y en ese momento afirmaron que unas turbinas que eran necesarias para bombear el gas se habían estropeado y que las sanciones impedían que pudieran regresar a Rusia desde Canadá, donde se estaban reponiendo o donde se estaban reparando. Esas turbinas eran de la empresa alemana Siemens. Y desde el primer momento también el gobierno alemán empezó a afirmar que los rusos estaban jugando con el gas para presionarles
en el sentido de reducir o hacer desaparecer las sanciones y, desde luego, no ayudar militarmente ni económicamente a Ucrania. Sin embargo, a principios del mes de septiembre de ese año, es decir, el 1 de septiembre mismo, Rusia decidió cortar los envíos de gas a través del Nord Stream 1, con lo cual ni el Nord Stream 1 ni el Nord Stream 2 enviaban gas. Y esto es lo que yo comentaba que podía suscitar como consecuencias ese corte del gas en televisión. Y la pregunta que flota es si con esas reservas que tenemos de gas, que sabemos que son del 85%, pero que van a durar 2 meses, y con ese grifo del gas cerrado, ¿aguantamos realmente un invierno sin restricciones? Se lo voy a preguntar primero a los expertos en economía, en geopolítica, como Óscar Vara, que nos acompaña esta noche. Luego voy contigo, camarero. ¿Restricciones este invierno en Europa? Sí, en Europa hay restricciones seguro, y además las expectativas que tienen precisamente los alemanes, hay un estudio, yo creo que el más serio que se ha publicado en la Universidad de Bonn, es que la reducción de demanda que tienen que hacer de gas los alemanes tiene que estar entre el 20 y el 25% de la demanda de gas total que estaban realizando hasta este momento. En esas circunstancias, el ahorro que se va a tener que producir va a tener que ser de las empresas y de las familias, aunque es cierto que los alemanes tienen la alternativa también de incrementar la producción de energía eléctrica con otras fuentes, principalmente el ciclo combinado de carbón, que se encuentra con la dificultad de la sequía y por lo tanto de las cantidades de carbón que se pueden transportar a través del Rin principalmente, también de la prórroga que se va a hacer con las centrales nucleares y, por último lugar, las regasificadoras. Las regasificadoras fueron la solución que desde el principio a todos se nos antojaba que era la única que tenían los alemanes en su mano. Al principio fueron muy tímidos, solamente contrataron el alquiler de 2 regasificadoras, pero hoy hemos sabido que ya habían alquilado una quinta. Lo que pasa es que solamente 2 estarán operativas para el final de año y proporcionarán una cantidad que por ahora es estimable de gas, cerca de 12,5 BCM, 12.500 millones de metros cúbicos de gas al final del año. Aún así, en estas circunstancias y con los niveles de almacenamiento que tiene ahora mismo Alemania, no llegarán a marzo con los depósitos llenos, sino todo lo contrario. Este cierre aboca a toda Europa, si no hacemos unas medidas de ahorro energético intensas, nos aboca a llegar al final del invierno con los depósitos bajos. Fue en ese momento cuando el precio del gas alcanzó el máximo que ha experimentado Europa en toda su historia. Y a partir de ahí es cierto que empezó a bajar, y empezó a bajar de forma muy rápida, en primer lugar porque los depósitos de los europeos, principalmente de los alemanes, ya estaban llenos, y segundo porque empezaron a correr a buscar nuevas fuentes de energía, aunque sabemos que no han logrado completar la cantidad de oferta que recibían y por lo tanto está dañando esta situación de forma muy importante a la industria alemana incluso hoy mismo. Ya sabemos que la economía alemana ha recibido un duro golpe y que ha estado varios meses incluso en recesión, es decir, con reducción del Producto Interior Bruto. Y si nos fuéramos al detalle de las industrias que utilizan mucho el gas para generar electricidad, veríamos que el golpe ha sido muy significativo. Pero tampoco debemos olvidar que en el contexto de ese mes de septiembre, Vladimir Putin, que ya había obtenido grandes ganancias territoriales, principalmente en la región de Luhansk, menos en la de Donetsk, menos en la de Zaporilla y menos en la de Jersón, había promovido una serie de referéndum para que esos territorios quedaran anexionados a Rusia. Los referéndums se realizaron, el resultado publicado por las autoridades rusas fue espectacular e inmediatamente se empezó a plantear la posibilidad de formalizar esa anexión. Fue el 21 de septiembre cuando Vladimir Putin pronunció un discurso que fue especialmente relevante en este contexto, no solamente referente a la anexión, sino también a lo que podría hacer Rusia en el caso de que cualquier país tratara de arrebatarle a Rusia partes de su territorio. Me gustaría recordar a aquellos que hacen tales declaraciones con respecto a Rusia que nuestro país también tiene diferentes tipos de armas y algunas de ellas son más modernas que las armas que tienen los países de la OTAN. En caso de una amenaza para la integridad territorial de nuestro país, para defender a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda haremos uso de todos los sistemas de armas a nuestra disposición. Esto no es un farol. Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial de nuestra madre patria, nuestra independencia y nuestra libertad serán defendidas, repito, por todos los sistemas disponibles para nosotros. Aquellos que están usando el chantaje nuclear contra nosotros deben saber que el viento puede dar la vuelta.
Pues bien, solo unos pocos días después de ese discurso en el que amenazaba con utilizar todos los sistemas, todas las armas que posee Rusia en caso de que alguien se atreviese a intentar arrebatarle territorios a la Federación Rusa, territorios en los que entendemos que estaban englobados estas cuatro provincias ucranianas que se anexionaba Rusia. Como os digo, solo unos pocos días después, el 26 de septiembre, se producían los sabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Inmediatamente que se supo de la existencia de las fugas de gas en los gasoductos Nord Stream, comenzaron las especulaciones. Podía haber sido un accidente, pero en realidad todos pensábamos, yo creo que a lo mejor había uno que pensaba que había sido un accidente por desear que la cosa no se complicara más, todos sospechábamos que había sido un sabotaje. ¿Pero de quién? Porque había muchos candidatos. Por un lado estaban las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Muchos argumentaban, Rusia no tendría por qué afectar a un activo que al fin y al cabo le podía generar un beneficio. Y muchos otros razonábamos que podía haber la posibilidad de que Rusia lo hubiera hecho porque en el contexto tenía sentido. Tenía sentido que Rusia, sabiendo que los alemanes no iban a reabrir con gran probabilidad esos gasoductos y por lo tanto, como los gasoductos ya eran inútiles, por ellos ya no discurría gas, podrían haberlos volado como una amenaza para los países europeos, en el sentido de que otras instalaciones podían estar amenazadas. Y esto es lo que comentábamos en Geopolinómicos precisamente acerca de esta cuestión. Hombre, lo primero es que si dimensionamos esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un ataque a los dos gasoductos, lo cual significa más o menos inutilizarlos ambos. Eso es una operación de gran envergadura que está concebida para efectos de medio y largo plazo. Por tanto, yo, con mi respeto a los bálticos y a Polonia, no los veo haciendo este tipo de cosas. No solo por la logística que implica todo eso, sino por las consecuencias que tiene. Por tanto, tenemos que hablar de una gran potencia. Y ahí solamente queda Estados Unidos y Rusia, y yo sí tengo que optar, considero que esto es algo que es una decisión que ha tomado Rusia. Fijaos en el contexto en el que estamos. Movilización en Rusia para conseguir más tropas. Lo están haciendo chapuceramente y no sabemos lo que es lo que va a pasar. Para poder poner más presión en las fronteras y el enfrentamiento contra Ucrania. Además, ya lo comentamos aquí porque viene a cuento. Se han celebrado los referendos de autodeterminación en tanto Lugansk como Donetsk, como la parte de Zaporilla y la parte de Gerson que dominan los rusos. En principio, si no pasa nada raro, mañana viernes Rusia declarará anexión, que es una cosa que estaba todavía en duda si lo iban a hacer o no, y la semana que viene lo hacen oficial. Eso es una parte de la presión. La otra parte de la presión, ya lo hablamos el otro día, es el gas. Y eso lo sabíamos todos. Pues esto puede ir en esa dirección y además a la vez, lo cual es muy significativo. Es un movimiento, como dicen los militares, envolvente. Te envuelven por todos los lados y a ver por dónde sales. Pero muchos otros afirmaban que habían sido los Estados Unidos, porque es cierto que nos podíamos remontar a momentos previos a la invasión en los cuales Joe Biden decía esto. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will. I promise you, we'll be able to do it. Porque esos gasoductos suponían una palanca geopolítica que le daba ventaja a Rusia sobre Europa Occidental y le daba una ventaja sobre los Estados Unidos. Por lo tanto, muchos apostaron por esa vía, afirmar que los Estados Unidos habían sido los responsables. Y un año después apareció un artículo de un periodista, premio Pulitzer, un nombre mítico dentro de la profesión, que afirmaba, citando fuentes secretas, que los Estados Unidos, a través de sus especialistas de la Marina, habían sido los responsables de la voladura de esos oleoductos. Pero, como os digo, también había otros candidatos. Podía haber sido Polonia, que estaba especialmente interesada en romper esa relación entre Alemania y Rusia, podían haber sido los países bálticos y, por supuesto, podía haber sido Ucrania. Ucrania muy pronto empezó a estar en ese radar, cuando se empezó a hablar de la existencia de un bote recreativo con unos submarinistas que habían estado dando vueltas por el mar Báltico y en concreto por esa zona durante esos días.
Y esta es una información que ya salió en su momento en el Wall Street Journal. Esa derivada de un posible barco que en principio había sido alquilado por ucranianos destapó la posibilidad de que el sabotaje hubiera sido realizado por los ucranianos. ¿Cuál era el interés que tenían los ucranianos en el sabotaje de los Nord Stream? Ya lo hemos dicho en realidad desde el principio del vídeo. Si los rusos querían sortearles para enviar su gas, tenía sentido para los ucranianos atacar, castigar a los rusos saboteando los gasoductos para obligarles a que el gas pasara por Ucrania. Y de hecho el gas ha estado pasando por Ucrania. Pensad que eliminar del tablero de juego a los Nord Stream le hubiera supuesto a Ucrania recuperar todos los peajes que podían haberse anulado de la transmisión del gas a través de su territorio y que suponían aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales, lo cual era una cantidad bastante interesante. Y de hecho el gas natural ruso ha seguido fluyendo por los gasoductos ucranianos y los rusos han seguido pagando el peaje a los ucranianos para que ese tránsito se pudiera realizar. Sin embargo, pensar que los Estados Unidos o los ucranianos habían sido los responsables del sabotaje implicaba al mismo tiempo que habían corrido el riesgo de enemistarse con los alemanes y que los alemanes a partir de ahí podían haber optado por una política muy distinta de apoyo a Ucrania. Es cierto que Alemania comenzó el conflicto siendo absolutamente delicado y muy precavido acerca del apoyo que le iba a brindar a Ucrania. Pero a partir de un determinado momento, Alemania ha sido el segundo financiador de Ucrania y por lo tanto su papel en el apoyo de Ucrania ha sido especialmente relevante. A lo mejor lo que pensaron los ucranianos es de perdidos al río, teniendo en cuenta que Rusia ya ha cortado el gas desde el 1 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que los alemanes ya tienen una demostración palpable de la poca fiabilidad que tienen los rusos como un proveedor y de la intención geopolítica y del papel que jugaban los gasoductos dentro de esa intención geopolítica que tienen los rusos y que no era positiva en realidad para los alemanes, a lo mejor los alemanes tendrían que envainársela y no, lo que es el hecho del sabotaje no produciría ningún tipo de resultado adverso en la relación de Ucrania con Alemania dentro de lo que es el conflicto bélico. Porque el artículo que publicó ayer Wall Street Journal va en ese sentido. Aunque la historia que cuenta es una historia, vamos a decir que un tanto delirante. ¿Y qué es lo que cuenta Wall Street Journal en ese artículo? Pues cuenta que 4 meses antes, en una reunión entre oficiales del ejército y empresarios bien regada de todo tipo de bebidas espirituosas, alguien planteó como posibilidad el sabotaje de los Nord Stream. Y a partir de ese momento se propuso el plan a Volodymyr Zelensky, que lo aprobó, y se estableció un presupuesto de $300.000 para conseguir el pago de los explosivos de carácter militar, unos explosivos llamados HMX, y por otra parte un equipo que iba a estar conformado por 6 personas que fueran buceadores submarinistas de muy grandes profundidades, muy expertos, y que iba a contener tanto expertos militares como expertos civiles. Y una mujer para que se diera la apariencia a esa excursión que iba a hacer la operación de que era una excursión recreativa. Efectivamente, el plan se pone en marcha y cuando se va a realizar, la inteligencia holandesa, según nos informa esa noticia, informa a la CIA de que este plan está en marcha. Y la CIA contacta con las autoridades ucranianas, con Zelensky, para decirle que no lo hagan. Pero, sin embargo, el general Zaluzny, acordaos, el general jefe de los ejércitos ucranianos, que luego fue sustituido, afirma que esa pelota ya se ha lanzado y que ahora mismo es como un torpedo, que no puede detenerse y que va a ir hasta su objetivo sin que nadie lo pueda detener, porque si se intentara hacer cualquier cosa, se comprometería la seguridad de los operativos. Y bueno, todo lo demás ya lo sabemos. Se realiza la operación, se explotan los gasoductos y a partir de aquí tenemos ya la especulación abierta. ¿Realmente esta historia es cierta? ¿Realmente los ucranianos fueron los responsables? Obviamente ahora en estos días están negando que a ellos se les ocurriera hacer nada por el estilo. ¿Esto es otra tapadera para que los Estados Unidos no queden expuestos de la responsabilidad de haber realizado esos sabotajes? Estas son cosas de las que nos enteraremos seguramente mucho más tarde, igual que nos estamos enterando casi posfascículos de toda la historia que rodea al sabotaje de los famosos gasoductos. En cualquier caso, el impacto de la intervención fue muy importante, porque fue como una especie de sanción de la ruptura comercial entre Rusia y Alemania,
que quedó visualizada en esa explosión. A partir de ahí, los alemanes han girado completamente buscando fuentes alternativas de energía, por ahora sin un éxito completo, pero con un gran éxito en realidad. Reducciones de la demanda de gas en los primeros tiempos, cuando impactó toda esta circunstancia, del 20%, tanto en la industria como en el consumo. Y ya veremos hacia dónde transita la industria alemana en el futuro y qué posibilidades tiene de poder seguir compitiendo en costes, teniendo en cuenta que los precios del gas han bajado muchísimo, ya están en unos precios parecidos a principios del año 2022, pero lejos de los precios que tenía el gas natural a principios del año 2021. Así que esto es lo que os podía contar de esta noticia de actualidad que no podía dejar pasar. Ya había habido algún pesado que había venido a llamar a mi puerta diciendo: ¿vosotros decíais? Pues sí, nosotros decíamos. Es que nuestro canal no está para darle la razón a unos o a otros en sus filias y en sus fobias. Está para contar cosas, tratar de razonarlas y tratar de entenderlas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale al botón de like, considera hacerte miembro del canal para apoyar el proyecto y, como siempre os digo, nos vemos muy pronto, aunque creo que ya no desde este paraíso.